En esta ocasión les voy a mostrar el demo de God Eater 3, que la verdad es que como ustedes saben, a mí siempre me han llamado la atención los God Eater, sobre todo ahorita que están a buen precio. Pero bueno, lo primero que vamos a ver es la intro, que la verdad es que me gustó muchísimo, es así estilo anime. Córtale, córtale, mi chavo. Lo lamento. Esta es una edición del primer video original. Sin embargo, cuando lo subí, recibí ahí un reclamo en YouTube por parte de Namco. Ya saben cómo son y cómo se las gastan. Pues ni modo, tuve que editarlo, tuve que cortarlo. La verdad es que qué pena porque está muy padre. Pero, de todas formas, aquí les dejo el gameplay y el análisis. ¿Qué tal? Está bueno, ¿no? La verdad es que a mí sí me gustó mucho. Pero bueno, después de eso vamos a empezar un juego nuevo, aunque sea el demo, también te deja ahí ya tu save. Supongo que si lo compras, pues ya se queda. Aquí vamos a escoger como las partes básicas de nuestro personaje, el nombre, el código, como el nickname, y si queremos que sea hombre o mujer. Y en el momento en el que lo confirmamos, esta parte me gustó mucho, fíjense que está muy bien hecha toda la parte de la customización del personaje. Tiene muy buenas opciones y es súper sencillo de utilizar, cosa que se le agradece porque me he topado unos que son súper difíciles, pero no por eso es básico. Incluso pueden escoger, por ejemplo, el cabello rojo y brillos, yo que sé, verde. Entonces se ve padre. Pues bueno, esta parte está muy completa, la verdad es que sí me gustó mucho. Y ya después de esto, pues ya vamos a empezar ahora sí el juego. Que básicamente tenemos que ir al monitor para escoger la misión que queremos. Así que, como pues yo todavía no sé mucho, vamos a irnos por las partes del entrenamiento. Aquí ya nos dicen quién es el que nos va a acompañar y básicamente nos va a estar dando como los tips. Y bueno, aquí te echan un choro de que no lastimes el God Arc, que se mantenga en buen estado. Y tienes que ir con tu carcelero, con tu guardia para que te abra. La verdad es que desconozco por qué están entambados estos fulanoides. Supongo que me lo perdí por no haber jugado el uno y el 2. Ni modo. No, ahora sí que si acaso le tendré que entrar desde el uno. O creo que no hay demo, pero bueno, si no estaría bueno. Aquí básicamente lo único que te van a enseñar en la primera misión es cómo moverte, cómo ver para arriba, cómo ver para abajo, cómo caminar, cómo correr y cómo brincar y andar ahí pululando por el mapita este. Y nos vamos a topar con la primera batalla, que básicamente este fue como un smash button, si ya saben, cuadro, 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 triángulo, 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 triángulo. Suponía que con círculo evadías, lo cual fue correcto. Y básicamente así es como pasas esta batalla, o sea, no tiene mayor ciencia, con puro cuadro, con puro triángulo, y listo, ¿no? Puedes acabar esta batalla pues, sin mayor problema, sin mayor dificultad. Como digo, si me bajo un poquito y pueden ver la barra de la vida hasta arriba. Y luego te dicen que también puedes cambiar el God Arc a modo de arma, de pistola, de largo alcance, lo cual está bueno también, sí me latió. Aunque he de aceptar que me gustó más como tipo melee, lo cual la verdad es que es un poco extraño en mí. Normalmente cuando te dan armas de largo alcance prefiero las armas de largo alcance, en este juego no. Entonces bueno, aquí también dice algo así de Activate Engage. Es que todavía no sabía muy bien qué digamos, porque eso es en una de las misiones de entrenamiento como más adelante. Pero sí funciona bien, es como que se fusionan los poderes de los dos personajes y como que mezclan las habilidades de cada uno. Está interesante, está bueno. Pero bueno, aquí ya prácticamente terminamos la primera misión. Todavía sale otro bichín, pero pues ese no lo voy a poner aquí para hacerlo un poquito más cortito. Sale ya la parte del Mission Complete y aquí básicamente bueno, te dan como la calificación, cuánto sacaste en esta misión, dependiendo del tiempo y las veces que te hayan matado. Y luego te dan una bola de cosas que la verdad es que no tengo ni idea de qué es eso aparte del dinero. Y esto tampoco, porque ni siquiera se movió. Y acabándose luego te mandan de regreso al tambo, ¿no? Entonces otra vez hay que ir a la compu esta, al monitor. Vamos a tener que escoger otra de las misiones. Ahora nos vamos a ir por la segunda, a ver qué nos van a enseñar en esta segunda misión. La verdad es que esto ya se empieza a ser como un poco repetitivo. Aquí incluso las misiones, no más bien después de seleccionar la misión, los diálogos son exactamente los mismos.
y otra vez vas con el guardia y otra vez te dice exactamente lo mismo, que si te pasa algo, pues eres fácil de reemplazar. Pues está bien, ¿no? No es mucho gusto, pero la verdad es que creo que le hubieran podido echar un poquito más de ganitas y como, pues, aunque sea cambiar un poquito los diálogos, pero bueno, siempre fueron los mismos. Y en esta misión lo que nos van a enseñar es a utilizar los escudos o cómo protegerte, que yo la verdad es que rara vez los utilizo. O sea, sí prefiero más bien como esquivar o que utilizar el escudo, a menos de que haya un parry, que aquí la verdad es que no vi que hubiera un parry, entonces yo sí lo hice, nomás para ver qué pasaba. Ahí está el escudito, pero la verdad es que prácticamente nunca los he usado. Entonces aquí digo, el enemigo es diferente. Esta es una cosa así como una araña, pero al final de cuentas pues igual, ¿no? O sea, de hecho aquí el compañero fue el que lo mató, sé que creo que se llama. Eh, Aguas explotan, pero bueno, pues digo, no tiene gran ciencia, es R1 y círculo. Creo que sí es un poco complicado porque en lo que, al menos en lo que te aprendes qué es lo que haces con cada una de las combinaciones de los botones, porque con R1 y círculo, triángulo, cuadro, X haces cosas diferentes. Entonces en lo que te acostumbras o en lo que ya lo haces como reflejo, sí cuesta un poquito de trabajo. Pero bueno, no importa, tampoco es gran ciencia. Aquí básicamente lo que nos dicen es que ahora encontremos todas las como, hay unas como rayitas blancas, entonces que todo eso pues, te dan ítems que eventualmente, porque la verdad es que yo tampoco lo pude hacer nunca, pero que eventualmente con esas puedes como mejorar tu God Arc, que son las armas que tiene en mi caso esta chica, todas estas cosas. Por ahí están atacando también al otro monito, pero bueno, a mí como me dijeron que recogiera las cosas, ahí está. Mission complete, nuevamente, esta ya fue la segunda misión como para aprender cómo utilizar a tu personaje. Igual, como fue en poco tiempo y no nos mató a ninguno, triple S. Y otra vez nos dan una bola de cosas que la verdad es que no entiendo qué son. Eso de automatic. Digo, después te dan items y así, pero pues la verdad es que ni idea, ¿no? Y nuevamente, de regreso a la cárcel, otra vez ir al monitor, otra vez seleccionar la siguiente misión, otra vez los mismos diálogos de la cárcel. Sí, esto, la verdad es que he de aceptarles que me hartó, ¿no? O sea, sí fue así de, otra vez lo mismo. Y son exactamente otra vez los mismos diálogos. Pero bueno, aquí ya estamos de regreso en el mapa. Pues como a mí me dijeron que esas cositas blancas son importantes, pues vamos a por ella. Y ahí ya la tenemos. Nos da magnesio. Entonces sí, supongo que ya después igual puedes hacerle como buenas modificaciones a tu arma. Y estos como rayitos verdes te sirven para subirte la OP, que al final de cuentas es como la barra que te permite utilizar el arma como si fuera de largo alcance. Entonces bueno, aquí esta parte me gustó mucho, ¿sí? Como el arma se convierte en ese bicho, no sé cómo decirle, pero sí ya baja más y lo puedes hacer como rápido o lo puedes mantener oprimido y baja mucho más, ¿no? Acá como que se sangra toda la pantalla. La verdad es que esta parte del arma sí me gustó mucho, aunque más adelante lo van a ver, hay otro enemigo por ahí que sí es como más complicado, ¿no? Sí se anda moviendo por todos lados y pues tampoco es que tenga gran alcance, al menos no el arma de esta chica. O sea, aparentemente el del compañero sí, pero el de esta chica no tanto. En fin, la verdad es que sí me gustó esta parte, sí me llamó la atención esta parte de la batalla, cómo puedes mover el arma, cómo la puedes convertir en el God Arc en su forma, en su burst. Y también se supone que ya que matas a los enemigos te los podrías como devorar. La verdad es que nunca me salió, nunca lo pude hacer. Incluso después lo dejé de intentar de hacer. Pero se supone que con eso también te dan como ítems que son importantes para lo mismo, ¿no? O sea, eventualmente se supone que podrías hacer el upgrade del arma. Aquí nuevamente te sale otro. Normalmente en estas misiones salieron varios enemigos para que te quede bien claro qué es lo que debes de hacer y cómo lo puedas hacer. Y aquí otra vez hice este link que la verdad es que todavía no nos lo
enseñan, creo que si me parece es en la siguiente misión. Pero bueno, aquí ya lo hice y también, sí, como les decía hace rato, sí te hace como un paro, sí funciona muy bien. Pero bueno, aquí ya acabamos esta misión igual. Ahí nos dice el return in y va haciendo como la cuenta regresiva. Esto la verdad es que me hubiera gustado que, pues, al final de cuentas, si ya se acabó, pues ya se acabó, ¿no? Aquí yo, por más que estuve tratando de que devorara pues ahora sí que el cuerpo del enemigo la verdad es que no, ahí está, nomás no lo hizo. No sé si le tienes que estar dando y dando y dando y dando porque como que le sigue bajando vida, pero bueno, ve nomás qué padre se ve el arma, está cool. Y aquí otra vez lo mismo, como la calificación, la bola de cosas que no entendemos para qué son, otra vez a la cárcel, otra vez a seleccionar una de las misiones que hay ahí. La verdad es que no sé, si se dan cuenta hay unas estándar y hay otras de asalto, no sé cuál sea la diferencia, ya ni siquiera lo probé. Pero bueno, aquí ya, como se dan cuenta también, vamos a tener a todos los compañeros. Ahora vamos a ir 4 en esta batalla y ya es como que no es de entrenamiento, esta sí ya es, digamos, en serio. Ya hay el enemigo que hace rato les decía que está un poco más complicado, por lo menos pegarle con el God Arc convertido. Bueno, aquí nuevamente utilizo las a distancia. La verdad es que sí, ya que les agarras la onda están cómodas. Nada más que sí se te acaba la barrita como muy rápido, ¿no? Y para volverla a rellenar, básicamente lo que tienes que hacer es utilizar ataques de melee. O sea, la conviertes en espadas, en mi caso, y con eso vuelves a rellenar la rayita verde. Si se dan cuenta, abajo de HP está la OP, y con esa, pues básicamente lo que haces es pues irla rellenando. Ya que está otra vez llena, podrías utilizar otra vez el arma. Este es el enemigo, digamos, de choncho, como el boss battle. Se dan cuenta si es un poco más grande, es un poco más ágil. Si se entierra y sale por ahí, o sea, sí es como más difícil. Incluso aquí es lo que les decía, esto de tratar de cargar el God Arc y tratar de soltarle un mordisco, pues cuesta trabajo. No, pues bueno, aquí ya hice el engage, entonces también está bueno, sale el huyendo, porque se recuerdan como fuentes estas verdes, así como a ti te ayuda, pues a ellos también los ayuda, ¿no? Entonces la idea es ir lo más rápido que puedas para que no se siga curando él y bueno, poderlo eliminar lo más pronto posible. Aquí lo que está padre también de estos engage es que cada uno de los personajes que están, o sea, estás tú más otros 3, puedes hacer el engage con cada uno de ellos de forma independiente. No sé si puedas hacerlo con los 4 juntos, lo cual yo creo que estaría como muy cool, o podrían explotar eso como para hacer alguna habilidad acá super wow. Pero bueno, ya lo destruimos, ya aniquilamos a este enemigo también. Y nuevamente, mission complete. Ahora como son 4, entonces los 4 como que suben de nivel. Y ahora sí, el arma que yo traigo, la que está utilizando mi personaje, como que también subió, pero ahí ahorita lo van a ver, como es demo no sirve de nada. Entonces la verdad es que mmm, como que todo esto me desanimó un poco y la verdad es que pues ya, ¿no? Hasta aquí llegué en el juego del demo. Creo que sí tiene muchas partes muy repetitivas, que sí son así como cansadas. Todo esto de que acabas la misión, regresas otra vez a la cárcel. Yo, lo que les decía, no entiendo qué haces en la cárcel si al final de cuentas estás destruyendo a estos monstruos. Pero bueno, sí me hartó un poco. Aquí yo ya opté por mejor salirme del juego. Pasé todas como los de entrenamiento y esta primera. Las batallas me gustaron, o sea, eso sí me tiene así como pensando si sí lo compro o no lo compro. Pero, pero bueno, supongo que sí tendría que empezar desde el uno para poder empezar a entender como bien la historia. Y aquí si se dan cuenta ya está el personaje que yo creé, ¿no? La chica esta con pelirroja, que era diferente al que estaba al principio. Pero bueno, pues básicamente con esto llegamos al final de este recorrido. Espero que les haya servido, que si ustedes están igual así con la duda de si lo compran o no lo compran, bueno, pues que les haya funcionado y nos vemos en el siguiente video. Adiós.